César Abraham Vallejo Mendoza. En la infancia de Vallejo era menor de dos hermanos, hijo de Vallejo Francisco de Paula y Mendoza María de los Santos. Entre ellos, él destacaba entre los más pequeños y entre otros hermanos por su idealismo desde ya que se iba formando. Su entorno católico se da porque la familia cristiana católica era una familia llena de valores. Sus padres le dan ese nombre de Abraham justamente porque en el calendario se va que si el niño nace en tal mes, en tal día, entonces se le da el nombre del santo de aquel día, si es San Pedro, San Pablo, o se le da ese nombre al niño. Entonces de ahí proviene su nombre. Abraham primaria y secundaria va resaltando entre los demás. Sus padres quisieron que se dedicara al sacerdocio. A él al inicio asintió, pero luego se denegó porque no iba con sus principios, con su formación, con lo que él estaba haciendo. Entonces, en su educación primaria resaltó notablemente. En su educación secundaria, del mismo modo. ¿Qué hace característico a Vallejo? Su tez, porque era una tez mestiza debido a sus abuelos. Uno era blanco y otro su trascendencia con pigmentación indígena, pues, ¿no? También que el colegio notable, ¿no? San Nicolás de Huamachuco, en el cual él estudió y hasta en 1909 hizo la secundaria en el colegio San Nicolás de Huamachuco, usando los elementos negativos que pasaron en su vida, como el sufrimiento, como la inspiración en sus poemas que se llega a percibir, ¿no? Por todo esto, ya que viene de una familia humilde, una familia con bajos recursos, una familia numerosa, como es en todas las provincias del Perú. César Vallejo destacó en sus estudios primarios y secundarios, gracias a su inteligencia y responsabilidad. Su vida universitaria comienza en el año 1903 cuando ingresa a la Universidad de la Libertad en Trujillo. Lastimosamente, por problemas económicos, él deja la casa de estudios y retorna a su pueblo para comenzar a trabajar con su padre en las tareas administrativas del gobernador. Es así que este suceso llega a ser inspiración para Vallejo por el motivo de que conoce de cerca el estado de trabajo de los mineros de Quirubilca, y esto sirve de inspiración a futuro para su obra El Tuxtero. César Vallejo viaja a Lima para poder continuar con sus estudios. Esta vez ingresa a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos para la carrera de medicina. Sucede nuevamente los problemas económicos, tiene que dejar la carrera y empieza a trabajar como perceptor de los hijos del minero político Domingo Sotil. Al siguiente año, él trabaja como ayudante de cajero en la hacienda azucarera Roma, donde es testigo de la explotación cruel de los trabajadores. Luego de esto regresa a Trujillo para que pueda continuar con sus estudios y a la par trabaja también como profesor. Finalmente, en el año 1915 se gradúa de bachiller con una tesis sobre el romanticismo y la poesía castellana. Después de que ocurriera este incidente de Vallejo en Perú y que lo fue injustamente encarcelado y tuvo estos problemas, Vallejo decide ir a Europa. Va en un viaje a París y ahí empieza la gran travesía, ¿no? Empieza la gran travesía en sus malas experiencias, el trabajo duro, esta resiliencia que puede llegar a percibir, a obtener, y entonces su vida no ha sido tan complicada hasta el momento, porque lo que vendría a sucederle era caminar por largas horas, deambular, dormir en los trenes hasta que pueda llegar la noche, al momento de encontrarse con sus colegas en el café. Un café duraba más de una hora para que puedan, no estaba con una economía estable. Entonces los trabajos que él llega a conseguir en el momento en que ocurre todo esto, empieza a trabajar para los diarios, para el comercio, para diarios del extranjero. Cuando se estabiliza económicamente, ¿no? De ahí viaja a Moscú, viaja a España, pero en cada viaje puede llega a ocurrir algo, ¿no? En su viaje a Moscú, por ejemplo, llega a Moscú y saca la segunda edición de Trilce. Viaja a España, tiene una entrevista pues, justamente por dichos diarios, ¿no? Empieza a trabajar en los diarios y le entrevistan. Le entrevistan y le preguntan por Trilce. En la segunda edición se hizo en España. Entonces empieza todo esto, pero sin descartar la posibilidad de regresar a Perú. ¿Por qué? Porque su amigo, el que le comenta todo su sufrimiento, todas las agonías, todos los problemas en Perú, se da cuenta que hay su visión política, económica y su idealismo, muy aparte de que ya en España estaba teniendo su entorno socialista, ¿no? Motivo por el cual también lo votaron, o huyó con Georgette Philippard de París por sus pensamientos socialistas, ¿no?
Georgette Philippard del mismo modo también era socialista. Ellos se conocieron en París y ahí Georgette Philippard desde ese momento fue un pilar importante en la vida y en los trabajos de Vallejo, porque posteriormente ella iba a poder luchar a capa y espada para poder defender que no puedan manipular o trasvejar o editar los trabajos de Vallejo, sino tal cual él los hizo, tal cual se va a presentar. César Vallejo deseaba viajar a Europa y lo hizo en 1923. Estuvo en diversas ciudades como París, Madrid, Moscú, Budapest, Bruselas y Berlín. Permaneció en el viejo continente 15 años y se casó con la francesa Georgette Philippard. En París fundó la revista Favorables París Poema, que se dio en 1926. De 1928 a 1929 visitó Moscú. En 1930 viajó a España, donde apareció la segunda edición del Trilce. En 1931 viajó a Rusia, donde se dio el Tuxteno y el Pacayú. En 1932 escribió la obra de teatro Lock Out y se afilió al Partido Comunista Español. El poeta César Vallejo, cansado de la mediocridad local, ya tenía las miras puestas en el continente europeo, con la firmeza de que lograría hacer su dedicación poética un modelo. Lamentablemente, no se puede ignorar la manera en la que tuvo que dejar el suelo peruano, la cual se instaló en Europa. Sin embargo, es donde consiguió hechos muy importantes para su carrera y para su vida, lo que hubiera sido casi imposible en el suelo peruano. Gracias. Georgette Philippard fue una escritora y poeta francesa, quien a los 11 años describe el perfil de su futuro príncipe. Ella decía que él tenía 35 años y que era poeta. Después de 3 años terminó su secundaria y se va a París con su madre para vivir y trabajar. A los 17 años ella conoce al poeta César Vallejo al frente de la ventana de su casa. Solo se miraban y se hacían gestos. Su madre no estaba de acuerdo por el modo de vivir del poeta. Decía que no le ofrecía ningún bienestar a su hija. Después de 3 años, fallece la madre de Georgette a la edad de 40 años. En una entrevista, Georgette mencionó lo siguiente: mi nombre de soltera era Georgette Philippard. Nací un día de 1908, en que si Dios no estaba enfermo, por lo menos estaba de pésimo humor. Tuve muy mala salud. A los 6 años contraje tuberculosis en una pierna. Y como también llegaba la guerra, mis padres me mandaron a Bretaña. Mi padre era dibujante y mi madre era modista de vestidos. Ahora hablaremos un poco sobre la historia de Georgette Philippard y César Vallejo. La historia de amor entre el poeta peruano y la joven parisina surgió cuando ambos vivían frente a frente. Ese amor llevó a Georgette hasta Lima, donde luchó por el reconocimiento de la obra de su esposo tras su muerte. La historia de amor entre Georgette Philippard y César Vallejo nació en silencio, cuando se conocieron siendo vecinos en 1927. Georgette era una parisina costurera con 18 años, mientras que Vallejo un poeta peruano que vivía en la Ciudad de Luz desde 1923. En octubre de 1934 se casaron en la ciudad de París, 2 años después de retornar al país europeo tras ser expulsado de Francia por sus vínculos comunistas. Su matrimonio duró 10 años, pero el amor perduró hasta la muerte de Georgette. Fue un amor en el cual derribó estatus sociales, económicos, intelectuales, xenofobias raciales, ideológicas y políticas. Georgette hizo todo cuanto pudo para apoyar los proyectos e ideales marxistas del escritor Vallejo. A pesar de las consecuencias de sus ideales, destierro y pobreza suman por sus oposiciones políticas. Entre ellos había un tácito acuerdo. No se pronunciaba nunca la palabra felicidad personal o conyugal. Vivían por y para la revolución mundial. Viuda a los 30 años, cuando su esposo muere a los 46 años. César Vallejo tenía la obsesión de morir el jueves, pero murió en la mañana de un Viernes Santo, el 15 de abril de 1938. Tras su muerte, Georgette dedicó sus esfuerzos para lograr a la obra literaria del poeta peruano para que se convirtiera en un bien universal. En 1939, un año después de su muerte, edita y publica Poemas Humanos. Georgette es recordada por su mal carácter y también por celar y guardar memoria a su esposo, pero también como editora y la publicación de 3 obras. En 1978, Georgette sufre un severo accidente. En la cálida madrugada del 4 de diciembre de 1984, Georgette fallece. Tenía 76 años. Fue enterrada en el cementerio de la planicie de Lima. Georgette admiraba no solo por sus poemas con protesta y de amor, sino también por su capacidad de riesgo, su independencia, su demanda de un lector capaz de rebelarse contra una realidad mal, compartiendo la esperanza, la solidaridad, la lucha contra el egoísmo y la muerte. Georgette fue la continuación de César Vallejo en el camino marxista. Para ello, no necesitó pertenecer a ningún partido político en particular.
El compromiso político e ideológico de César Vallejo se ve traducido a través de sus obras como El arte y la revolución, Blue Coat, Rusia en 1931, Rusia ante el segundo plan quinquenal, Paco Yunque, Colechos Hermanos y La piedra cansada. Georgette. Georgette amó a un hombre, en este caso al poeta. Ella amó más allá de la muerte. A pesar de quedar viuda a los 30 años, ella dedicó todo su tiempo con tanto fervor a las obras de César Vallejo. Gracias a ellas, gracias a esa dedicación, las obras de César Vallejo son difundidas a nivel mundial y César Vallejo es conocido como el poeta universal. Si no fuese por Georgette, César Vallejo hubiese sido conocido solo como una figura de la literatura peruana. Georgette se dedicó exclusivamente a Vallejo. Defendió y difundió su vida y su obra. Su fidelidad se patenta con las siguientes palabras: quedé casada con él, nunca me interesó otro hombre, a tal punto, muerto él, me bastaba su mano y su mascarilla. Solo sentía que me faltaban sus pasos, pero me dormía agarrada de su mano y no tenía la sensación de su muerte. He allí donde brilla el significado, valor de la fidelidad. Si la vida y la crítica fueron implacables con Vallejo, no lo fueron menos con Georgette. Entre Georgette y Vallejo existió más que una admiración. Georgette trabajó muy duro por las publicaciones de las obras de César Vallejo. La devoción que sentía por el pacto no era una pasión conyugal, sino como ella lo confesó. Se extendía una afiliación política que ella defendía. Georgette hizo todo lo que conocemos del escritor revolucionario a causa de ese gran amor que profesó siempre a Vallejo. Sus exigencias elementales para mostrar al Vallejo prístino, al lado de su fineza selectiva, de quienes podrían ser dignos de prologar sus obras. Esto generó una especie de rivalidad o rechazo a su encomiable labor. Ciertamente el carácter fuerte, claro y transparente de la señora Georgette fue la columna vertebral de lo que le permitió desmentir con firmeza las inexactas biografías que circulaban sobre César Vallejo, las mismas que rechazó con innegable autoridad moral que le otorgaba el haber conocido al poeta en las mejores facetas de su vida, compartiendo sus sentimientos y anhelos más íntimos, poseyendo información familiar sobre su ascendencia y nacimiento. Según Pachas, en 2009, Georgette dedicó sus esfuerzos para lograr que la obra literaria del poeta peruano se convirtiera en un bien universal. En 1939, un año después de la muerte del escritor, Georgette edita y publica Poemas Humanos. Georgette, desde que conoció a Vallejo, se enamoró profundamente, y los años que vivió con él fue para ayudarlo con lo que más necesitaba. Al morir Vallejo, varias de sus obras que no fueron publicadas quedaron a la deriva. Sin embargo, su esposa se encargó a que todo el mundo escuchara las obras que estaban pendientes. La ternura, la fuerza, el coraje, la entrega, el valor y la fidelidad de la señora Georgette Mariette Philippard de Vallejo se miden y distinguen por el papel que jugaron en la defensa y preservación de las obras literarias de su amado esposo César Vallejo.